El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y fatal. Es una enfermedad y es una enfermedad primaria. ¿Qué quiere decir una enfermedad primaria? Quiere decir que no es el resultado de otro padecimiento. Si bien puede ser derivado de un trastorno de ansiedad, de un cuadro depresivo y ahí empezar con el consumo de sustancias, cuando hablamos de una enfermedad primaria nos referimos a que no nos va a servir quitar la depresión o quitar la ansiedad para que el consumo se baje o disminuya de manera espontánea. Es necesario tener un tratamiento que ataque directamente a esta enfermedad. A eso nos referimos cuando hablamos de una enfermedad primaria. Por ejemplo, la cirrosis hepática podría ser una enfermedad secundaria derivada de la enfermedad primaria que sería el alcoholismo. Sin embargo, subrayo esto porque muchos profesionales de la salud mental y mucha gente en la psicología popular suponen que el consumo de sustancias realmente tiene como base algún otro padecimiento. Y, insisto, si bien puede ser derivado de otro padecimiento, esta enfermedad tiene que ser tratada como una enfermedad primaria. Cuando hablamos de que es una enfermedad primaria, también decimos que es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir una enfermedad crónica? Es una enfermedad que no desaparece. Se puede detener. Sí se puede detener y los beneficios de detenerla son enormes, porque las consecuencias de la enfermedad se frenan, se paran de manera importante. Pero la enfermedad hasta hoy en día no es una enfermedad curable. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se es alcohólico o adicto a una sustancia, no se puede volver a consumir esa sustancia. Es prácticamente imposible que un alcohólico controle su manera de beber. Muchas veces me preguntan, bueno, pero aquí existía un alcohólico que hace 20 años tomaba y después de 15 años volvió a tomar y lo pudo hacer de manera controlada. Bueno, entonces no era un alcohólico. Era una persona que estaba quizá pasando por un momento de abuso de alcohol, pero no era un alcohólico. Lo que hoy sabemos de manera clara, y la ciencia lo ha podido comprobar, es que un alcohólico no puede volver a beber, o más bien no puede volver a controlar su forma de beber. Y este síntoma lo vamos a mencionar un poco más adelante porque la pérdida de control es una característica muy importante de esta enfermedad. Decimos que es una enfermedad crónica y también que es una enfermedad progresiva. ¿Qué quiere decir una enfermedad progresiva? La enfermedad va empeorando. Cada vez la persona necesita consumir más sustancias, cada vez sus consecuencias son mayores y el deterioro siempre se ve presente. Rara vez o prácticamente es imposible ver que un alcohólico o un adicto detenga su enfermedad y se quede en un nivel de la enfermedad. Normalmente esta enfermedad va empeorando. Si bien puede haber periodos mejores que otros, en términos generales la enfermedad va empeorando. A esto le llamamos que es algo progresivo. Y cuando hablamos de que es algo fatal, quiere decir que su desenlace, pues la verdad es que es bastante negativo. Hay muchísimos alcohólicos que terminan de una manera muy mal, a veces en hospitales psiquiátricos, a veces terminan con la muerte, en accidentes. Las consecuencias de la enfermedad son verdaderamente terribles. Y algo que a mí me gustaría aquí sumar a esta pequeña introducción y pequeña explicación de lo que es la enfermedad es que es una enfermedad en donde hay mucho dolor. Hay mucho dolor a nivel emocional. La persona alcohólica o adicta a una droga sufre mucho. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque muchas veces se piensa que el alcohólico es una persona que está gozando de la vida o que está disfrutando de la vida, cuando en realidad esto no es así. La gran mayoría de los alcohólicos internamente tiene mucho dolor, tiene mucho sufrimiento y no puede parar. No puede parar y esto le causa sufrimiento. Hay 2 síntomas médicos y 4 síntomas psicológicos que me gustaría aquí mencionar porque son los que nos ayudan a determinar quién ya padece esta enfermedad del alcoholismo o adicción a otras drogas. Los 2 síntomas médicos son, número 1, la tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? El alcohólico cada vez necesita tomar mayor cantidad para obtener el mismo efecto. Y no solamente mayor cantidad, sino que lo necesita hacer con mayor frecuencia. Cada vez consume más cantidad y de manera más frecuente durante la semana. Este aumento de la tolerancia es uno de los síntomas médicos más importantes. El siguiente es el síndrome de supresión. El síndrome de supresión es una manifestación física que tiene el cuerpo de la persona alcohólica
en el momento en que deja de consumir. En el síndrome de supresión podemos constatar cómo el cuerpo tiene una reacción porque está habituado a la sustancia. Una vez que retiramos la sustancia, el cuerpo se manifiesta. Cada sustancia tiene diferentes síndromes de supresión y durante este curso, un poco más adelante, vamos a hablar un poco de cuál es el síndrome de supresión o cuáles son las características de cada una de las drogas y qué síndrome de supresión presenta también. Pasemos ahora a los 4 síntomas psicológicos. El primero es la obsesión. Una persona alcohólica está obsesionada con tomar. Su mente gasta mucha energía en cuándo voy a tomar, cuánto voy a tomar. Si está en una fiesta, está al pendiente de que no se acabe el alcohol, sabe cuánto alcohol sobra y tiene una preocupación constante en su mente por cuánto voy a tomar, si lo voy a poder controlar en esta ocasión o no lo voy a poder controlar. La obsesión a lo largo de la enfermedad y a lo largo de la progresividad de la enfermedad va empeorando. El segundo síntoma, y para mí es uno de los síntomas, es el síntoma más importante y nuclear que tiene la adicción, es la pérdida de control. Esto, que parece tan sencillo dejar de hacer, un alcohólico no lo puede dejar de hacer. Una vez que un alcohólico o un adicto a las drogas empieza a consumir, no puede parar su consumo. Y cuando decimos no puede, en verdad no puede. No es que esté mintiendo ni que esté manipulando. Puede mentir y puede manipular, pero cuando pretende controlarlo, no lo puede hacer. Una vez que la sustancia hace contacto con el cuerpo de una persona alcohólica o de una persona adicta, la persona no puede frenar su consumo, no puede pararlo. Y esto le causa mucho sufrimiento. Él se puede prometer a sí mismo que lo va a controlar, que en esta ocasión solamente se va a tomar una copa, la famosa última y nos vamos, solo una y ya. Muchas veces los alcohólicos cuando dicen esto, lo dicen en serio. Pretenden que es su última copa, pero no pueden parar. El tercero de los síntomas psicológicos es el consumo a pesar de las consecuencias adversas. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que el consumo me trae problemas en mi vida, sea en mi vida familiar, en mi vida social o en mi vida laboral, persisto en el consumo, sigo consumiendo. Esto es muy doloroso porque lastima a la gente que más quiere. Por ahí hay quienes piensan que las personas que más sufren alrededor de un alcohólico son las personas que más lo quieren. El consumo, a pesar de las consecuencias adversas, implica además no conectar las situaciones dolorosas de la vida con el problema de alcohol. Por ejemplo, una persona la pueden correr de su trabajo porque llega intoxicada o porque llega cruda al trabajo. Pero esa persona no asocia o no asume la responsabilidad de que lo corrieron por llegar crudo, sino que va a distorsionar y va a decir que su jefe le tiene envidia y que por eso lo corrieron. Va a distorsionar con tal de disminuir la culpa y de minimizar el uso y las consecuencias que tiene su consumo. Con esto nos metemos un poco al cuarto de los síntomas, al síntoma número 4, que es la negación. Esta es una enfermedad muy compleja porque viene acompañada de una alteración en el pensamiento, de una alteración que le llamamos negación. A diferencia de otras muchas enfermedades, los pacientes que padecen adicción no aceptan tener esta enfermedad, lo niegan, suponen que ellos no lo tienen y configuran toda una vida social, una vida laboral para confirmar que ellos no son alcohólicos. La negación es lo que hace tan difícil el tratamiento de esta enfermedad. Es una enfermedad que viene cobijada, que viene arropada por esta distorsión del pensamiento que se le llama negación. Con esto damos una introducción y trato de dar a entender un poco el concepto de enfermedad. Muchas gracias.